Las 5 épocas modernas. En su primer libro ella delineó imágenes e impresiones de lo que vio reflejado en la sombra de la luz viviente. Una de las visiones más inusuales de este tipo fueron 5 animales o bestias, que representa 5 periodos distintos, épocas feroces de gobierno temporal, y su efecto en la Iglesia Católica. Turner ha examinado el contenido de este conjunto de imágenes a la luz de la historia de la Iglesia y del mundo, y ha identificado las 5 eras que representan las 5 bestias. Los 5 animales se asemejan a un perro de fuego, un león amarillo, un caballo blanquecino, un cerdo negro y un lobo gris. Las épocas que representan son definidas cada una por 5 deseos carnales pecaminosos que caracterizan esa época. De la boca de cada animal surge una cuerda oscura que se extiende a cada uno de los 5 picos de las montañas. Los picos significan los deseos carnales y las cuerdas que llegan a ellos significan que el poder de estos deseos durará cada periodo que cada bestia representa. El perro de fuego. Turner sostiene que el perro de fuego se refiere al tiempo desde 1870 hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial, y que el pecado predominante en esta época, que vio 30 monarcas reinantes, y el aumento de la industrialización y el socialismo, es la falta de justicia. La Iglesia durante este tiempo fue despojada de los estados pontificios y el Papa León XIII publicó Rerum Novarum para abordar los problemas de injusticia social y económica. El dragón amarillo del segundo periodo representa la era de las guerras, 1914 a 1945, caracterizado por el periodo del relativismo moral y el desprecio por la justicia de Dios. Durante este tiempo, el Tratado de Letrán, firmado por el dictador Mussolini, estableció la ciudad-estado del Vaticano. El caballo blanquecino. La tercera era, simbolizada por un caballo blanquecino, se extiende desde 1945 hasta el final de la Guerra Fría en 1991, y está identificada por el libertinaje y la falta de virtud. En esta era los reinos pierden su fuerza, se debilitan y palidecen, y los corazones se romperán. Aunque el autor no menciona esto, solo podría este símbolo de la construcción por parte del Vaticano II de la Iglesia tradicional y las divisiones causadas por la encíclica sobre el control de la natalidad La Humane Vitae. Cerdo negro. La cuarta era. Es nuestra época actual de acuerdo con Turner, y posiblemente haya transcurrido más de la mitad. Esta época trae los frutos del libertinaje, que son la impureza y la fornicación. Esta es la descripción de Santa Hildegarda de la cuarta bestia. Es como un cerdo negro. Esta época tendrá líderes que se ennegrecen en la miseria y se revuelcan en el lodo de la impureza. Ellos infringen la ley divina por la fornicación y otros males, y divergen sobre la santidad de los mandamientos de Dios. El comienzo de esta época vio 2 encíclicas de Juan Pablo II, ahora San Juan Pablo II, Veritatis Splendor y Evangelium Vitae, que tuvieron como objetivo contrarrestar el relativismo moral y ético y la legislación que devalúa la vida humana. Él defendió la enseñanza de la Iglesia sobre la importancia de la familia con su Carta a las Familias. En una homilía pronunciada en 2010, el cardenal Raymond Burke advirtió sobre una sociedad que pretende tomar el lugar de Dios, haciendo sus propias leyes y dando sus sentencias. Turner atribuye a que la sociedad se revuelca en el barro de la impureza, en cuestiones morales, al lavado de cerebro sobre las metas y las presiones derivadas de la corrección política y al desarrollo de la ingeniería social. Los que no están de acuerdo con este programa son estigmatizados como racistas, sexistas y así sucesivamente. Irónicamente, parece que algunos en la propia Iglesia desean infringir la ley divina a partir de la controversia en el sínodo de la familia, al que altos prelados y líderes de la Iglesia han expresado su voluntad
de cambiar la enseñanza moral de la Iglesia sobre la recepción de la Sagrada Comunión, que se basa en la ley divina de la Escritura misma. Ellos están presionando en nombre de una falsa misericordia para abrir la comunión a los matrimonios irregulares o en adulterio, y a otros tipos de asociaciones como las parejas homosexuales. Sin duda, parece como un complot, divergir sobre la santidad de los mandamientos de Dios. De que la cuarta era está por terminar. Las 5 bestias simbólicas en la visión de Santa Hildegarda representan edades históricas, únicas que se producen en una secuencia específica. También representan un mal particular evidente en el contexto social de cada periodo. Esta aflicción del mal está diseñada por Satanás y por la intención de dañar progresivamente a la Iglesia en preparación a la venida del Anticristo. Las 3 primeras épocas ya han pasado y actualmente estamos en la segunda mitad de la cuarta era, la del cerdo negro. 4 signos se manifiestan claramente según Turner, de que la época actual está por terminar y la era final, la del lobo gris, está emergiendo. Número 1. Un cambio en la composición geopolítica del mundo. Los 5 periodos representan ante todo épocas históricas distintas. Dividiendo el siglo XX en épocas separadas es muy fácil para los historiadores comprender que los años 1914, 1945 y 1991 fueron las divisiones naturales en base a un cambio en el mapa de Europa, así como en su estructura de poder. Europa Occidental desde 1945 ha sido protegida por América, a través de la alianza de la OTAN y la presencia de bases estadounidenses. Desde 1991 y la caída del Imperio Soviético, Estados Unidos ha sido la única potencia hegemónica de la región. Norteamérica pronto perderá ese privilegio. La escritura está en la pared. Esto se puede ver en el fin de la hegemonía estadounidense. Número 2. La agitación política en Europa Occidental. En la descripción de Hildegarda de la era, ella se refiere a las revoluciones, pero no las describe en detalle. Ella no hace mención aquí de las guerras entre países, sobre todo en el capítulo posterior en Civias. Más bien, habla de que algunos europeos se puede esperar que giren violentamente contra sus gobiernos como comience la era del lobo gris. Número 3. Levantamientos violentos contra los ricos y poderosos. Esto está probablemente conectado a la señal interior. Hildegarda explica que el motivo aquí es económico, no político. La lucha de clases estallará en muchas ciudades. Ella dice que la razón y el mal particular de esta época es la codicia. La gente va a ir contra los ricos y poderosos. Esto será evidente desde el comienzo de la era a su fin. Ver el simbolismo de las cuerdas. Número 4. La persecución de los cristianos. Esto puede o no puede ocurrir en el comienzo de la era, y Hildegarda no lo dice, pero ella describe claramente un tiempo de persecución cristiana que es distinta a la persecución que más tarde hará el Anticristo. La rápida radicalización de los musulmanes en Europa, junto con su creciente población, debe ser una advertencia de que la persecución puede venir. El lobo gris. La quinta y última bestia, el astuto lobo gris, será un tiempo de conflictos y saqueo, de agitación económica y de lucha de clases, y muestra a muchos como el tiempo del Anticristo se acerca. Esta será introducida por un descenso significativo de la posición dominante de Estados Unidos en el mundo. Los ingenieros sociales pueden recurrir a la violencia para aplastar a la oposición a su agenda. Curiosamente, en este periodo, la cuerda de la boca del lobo no es completamente negra, sino que es a la vez oscura y blanca, lo que significa que muchos en esta época estarán blancos con la justicia. ¿Podría esta cuerda blanca y negra simbolizar un cisma formal en la Iglesia sobre el tema del divorcio y el nuevo matrimonio? La era del lobo gris y los musulmanes. Santa Hildegarda describe la era del lobo gris en mayor detalle que lo hace el resto de las eras. El mundo de Hildegarda era esencialmente Europa y el Mediterráneo, y de acuerdo a su visión pronto será un mundo marcado por los disturbios civiles generalizados. También será un tiempo de persecución contra los cristianos por un grupo específico de personas.
Ella también nos da varias pistas sobre quién podría ser este grupo. Una de esas claves es el simbolismo del color gris. Ella afirma que habrá gente en esta época que serán ni negro ni blanco, sino gris en su astucia. Como vimos en el simbolismo de las cuerdas, para Hidelgarda, el negro se refiere al mal, mientras que el blanco se refiere a la santidad. Lo que va a identificar a las personas de esta época es que van a exhibir ambas características. Puede haber varios grupos que se ajustan a esa descripción, incluyendo los tipos progresivos moralmente superiores, pero los musulmanes se ajustan a la descripción excepcionalmente bien. Rezan 5 veces al día, ayunan, valoran la familia, etc. Esas mismas personas, especialmente los más radicalizados, exhiben una malicia viciosa hacia los no musulmanes, que llevan a acciones como lo ocurrido recientemente en París. Otra pista de quien conforma este grupo es lo que nos dice con respecto a la Iglesia en esta época, que los que deben amarla la perseguirán violentamente. Mientras que todo el mundo debe amar a la Iglesia, algunos grupos sociales no se espera que lo hagan, ateos y feministas radicales, por ejemplo. Los musulmanes, por otro lado, están atrapados en una rama herética del cristianismo, en la que reconocen la persona de Jesús, pero niegan su encarnación y en consecuencia su divinidad. Esta es una manifestación de la herejía arriana y tantas otras herejías similares que han plagado a la Iglesia desde sus inicios. Junto con otras pistas y mediante la conservación y observación de las tendencias actuales en Europa, hay posibilidad de que se dé una gran confrontación entre cristianos y musulmanes en algún momento en las próximas décadas, tal vez mucho antes. Algunos comentaristas afirman que el problema musulmán en Europa se ha exagerado, que resulta en un temor y xenofobia equivocados. Apuntan a los bajos porcentajes de musulmanes en los respectivos países. Francia 7.5%, Holanda 5.5%, Alemania 5%, Reino Unido 4.6%, etc., según una encuesta del 2010 por el Pew Research. Señalan que en ninguno de estos países las poblaciones musulmanes tienen un poder político significativo, pero hay más en la historia de la población, porque hay un contraste en las tendencias demográficas entre los musulmanes, frente a los no musulmanes en Europa secular. Los musulmanes entre 15 a 50 años constituyen un porcentaje mucho mayor de la población de ese rango de edad crítico. Naciones como Francia han estado envejeciendo rápidamente debido a las bajas tasas de natalidad. Además, los inmigrantes procedentes de países musulmanes prefieren vivir cerca de las grandes ciudades, por lo que los lugares como París, Marsella y Londres representan un porcentaje mucho mayor de la población. Juntando todo y manteniéndolo estrictamente en el rango de 15 a 50 años, en París la población musulmana se ha estimado que es tan alta como 40%. Tomó a las autoridades 3 semanas para detener los disturbios destructivos en París. La inmigración ha continuado, sin cesar desde entonces, incluso aumentando después de la primavera árabe, y ahora ha desencadenado una inmigración tipo invasión, y las tasas de natalidad no han cambiado mucho. Por otra parte, lo que ha cambiado es la situación económica. Es mucho peor de lo que era entonces. Entre las comunidades de inmigrantes, el desempleo juvenil es tan alto como 40 y 60% de la población carcelaria es musulmana. La estructura social está cambiando rápidamente en Europa. Fuente: Las fascinantes profecías de Santa Hildegarda de Bingen. Librería Fiat Voluntas Tua, Fundación Jesús de la Misericordia. Hagamos 2 oraciones de Santa Hildegarda, sobre todo para recordar su veneración a la Santísima Virgen y su adoración al Santísimo Dios y su vida como católica. Quiero creer en ti, Señor mío, al uno en 3 personas, adoraré y veneraré, y te enviaré mi confianza. Oh Dios poderoso, ayúdanos para que con su ejemplo reflexionemos en tus caminos y sigamos tu guía.